Muy buenos días. Me corresponde el honor de presentarles al profesor Frances Torralba. El profesor Frances es catedrático, me he quitado es catedrático de Filosofía en la Universidad Ramon Llull, doctor en Filosofía y en Teología de la Universidad de Barcelona, es vicepresidente de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, presidente del Consejo de la Diversidad Religiosa del Gobierno catalán, director de la Cátedra de Ética Aplicada y es también consultor del Pontificio Consejo de Cultura de la Santa Sede. El doctor Frances es autor de más de 80 libros, varios de ellos traducidos al alemán, al francés, al italiano y a otros varios idiomas. Es realmente un experto en este tema y le agradecemos muchísimo la presentación de la ponencia sobre memoria, reconciliación y posconflicto. Tiene la palabra. Muy buenos días, autoridades académicas, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, muy buenos días a todos. Gracias en primer lugar por la invitación, también gracias por la posibilidad de expresarme sobre una temática nada fácil, compleja, extraordinariamente interesante y que requiere del talento compartido de ponentes, de expertos, de comunicantes y naturalmente también del público que aquí se ha congregado. Mi objetivo sobre todo es identificar los fundamentos para edificar la paz en el siglo XXI. De hecho, la misma expresión, edificar la paz, evoca la necesidad de pensar a fondo los pilares, los fundamentos, los cimientos que pueden sostener, aguantar el edificio de la paz. Sin embargo, los pilares, los fundamentos, no se perciben, no se observan con el ojo, están debajo, pero si son sólidos, sostienen todo el edificio. Sin embargo, si son pilares frágiles o volubles, cuando arrecia una crisis o se presenta una dificultad, el edificio se hunde. De hecho, me parece esencial reflexionar sobre esos cimientos, esos fundamentos. Para ello me he inspirado en parte en las reflexiones, los trabajos que el grupo de expertos me ha hecho llegar y también, naturalmente, en mi propia reflexión sobre la paz y las condiciones de la pacificación del mundo. Mi enfoque será inevitablemente filosófico. No soy periodista, no soy sociólogo, no soy economista y por lo tanto mi abordaje, mi punto de partida, mi perspectiva será esencialmente filosófica. Voy a tratar de hacer gala de ese dicho del filósofo español José Ortega y Gasset, según el cual la claridad es la cortesía del filósofo. Voy a tratar de expresar con claridad, con la máxima pedagogía, cuáles son, a mi modo de ver, esos pilares, esos fundamentos que sostienen el edificio de la paz. Sobre todo porque además yo parto de la idea que la principal finalidad de la filosofía es edificar. Su objetivo último no es el de convertirse en ciencia, menos aún en una doctrina cerrada, mucho menos en un sistema, sino, como dijera el filósofo danés Søren Kierkegaard, es edificar el espíritu, construir. De ahí que me resulte tan sumamente sugerente, atinado, adecuado el título de este también segundo Congreso Internacional, Edificar la Paz en el siglo XXI. Bien, parto de tres pilares, de tres fundamentos, y voy a tratar de identificar cada uno de ellos, los problemas, las complejidades, las dificultades que acarrea cada uno de esos pilares. El primer pilar es una correcta administración de la memoria histórica, la necesidad de administrar correctamente, verazmente,
honestamente la memoria histórica. Luego me voy a referir a ello y a las distintas problemáticas que lleva asociada esta primera idea, este primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con la práctica de la justicia en sus distintas formas, la justicia transicional y la justicia distributiva en particular. Me da la impresión que es imposible edificar la paz si no hay una correcta administración de la memoria histórica y si no hay una práctica o un ejercicio de la justicia. Y finalmente hay un tercer pilar, que es la liberación del resentimiento en el posconflicto. Y por tanto intentaré indicar qué cauces, qué vías, qué caminos son necesarios, fundamentales para liberar esa pasión tóxica, enormemente dañina, que es el resentimiento, que puede ser germen, raíz de nuevos conflictos en el futuro si uno no es capaz de identificar los antídotos, los mecanismos de prevención o los mecanismos de curación y de terapéutica del resentimiento colectivo. Esos son los tres pilares. Naturalmente es probable que se puedan identificar otros, pero desde mi punto de vista el edificio de la paz requiere o exige ese sustento. Hablaríamos, por lo tanto, de tres elementos, un triángulo, como fundamento de ese edificio. Empiezo por el primero, la correcta administración de la memoria histórica. Parto de una tesis, la exigencia de recordar, la exigencia de evocar la memoria. Eso ha sido descrito, defendido por grandes filósofos en el siglo XX, esos que ubicamos en la denominada ética anamnética o ética de la memoria. El imperativo primero es recordar, evocar la memoria. Lo expresó ya Theodor Adorno, filósofo de la Escuela de Frankfurt, primera generación, Johann Baptist Metz, el gran Walter Benjamin, y en España lo ha desarrollado extraordinariamente Reyes Mate. La exigencia de recordar. Me da la impresión de que sin recuerdo, sin memoria, es imposible edificar ese edificio. Naturalmente, la administración de la memoria debe ser correcta. Si esa administración es sesgada, adulterada, viciada, si esa administración obedece a intereses, si uno maquilla, niega, disimula, transforma, adultera lo acaecido, el resultado final es una memoria sesgada, alterada, que no expresa genuinamente lo que acaeció. Pero la necesidad de evocar esa memoria me parece esencial. Naturalmente hay que argumentar por qué. Y si uno hunde su reflexión en los filósofos de la memoria del siglo XX, la mayoría de ellos de tradición judía, dan dos razones. Primero, la memoria de lo acaecido es fundamental para no banalizar el mal del pasado. El mal que sufrieron personas en el pasado. Evocar ese recuerdo es un deber de justicia. Pero además la memoria tiene otro fin, proyectar el futuro con algunas garantías de éxito. La memoria tiene una finalidad que no solo permite conocer cuál es la génesis de una nación, de un pueblo, de una familia, de uno mismo, por lo tanto comprender la genealogía de la propia identidad, sino que además permite, a la hora de construir el futuro, tener en cuenta los escollos, las dificultades, los obstáculos que tuvieron lugar en el pasado. Con un único fin, evitar que se repita de nuevo la barbarie, la sinrazón, la crueldad, la humillación, la vejación o la violación de los derechos fundamentales de los seres humanos. Por eso me parece esencial la memoria.
Sin embargo, no toda gestión de la memoria puede considerarse correcta. El tema está en identificar qué sería una correcta administración de la memoria histórica. Naturalmente, a partir de un hecho, lo que acaeció. Sin embargo, tenemos capacidad de reconstruir exactamente lo que acaeció. Allí había distintos actores que tenían situaciones muy distintas, intereses muy distintos. ¿Cómo reconstruir lo que acaeció? ¿Es posible una hermenéutica sin intereses? ¿Una exégesis sin intereses de lo acaecido? ¿O inevitablemente cada uno de los actores, cuando narre lo que acaeció, escribirá una historia, un relato, una narración que no tendrá nada que ver con el relato y la narración que articularán quienes también participaron de ese evento? Todo es interpretación. Uno de los aforismos más comentados de Nietzsche entre los filósofos posmodernos es precisamente este: no hay texto, todo es interpretación. Y sin embargo yo parto de la idea que sí, que hubo una tragedia, que hubo un drama, que algo acaeció. Sin embargo, para reconstruir eso que acaeció es fundamental implicar a todos los actores que formaron parte de ese escenario. Naturalmente a las víctimas, a los supervivientes, a los testigos, a los victimarios, a los que arriesgaron su vida para salvar a otros, a los que huyeron, a los que miraron y no hicieron nada, pero en cualquier caso todos pueden sumar perspectivas distintas para reconstruir ese coro de voces que nos permite comprender lejanamente lo que acaeció. De ahí la necesidad de sumar voces, a pesar de que en ocasiones puedan ser dialécticamente opuestas. Voces que cuando uno las escucha tiene la impresión de que no hablan del mismo evento, del mismo hecho, de lo que tuvo lugar ahí. Pero es imposible esa reconstrucción de la memoria y por lo tanto una correcta administración de esa memoria histórica si no se da la posibilidad de intervenir a los distintos actores que tuvieron lugar en aquel momento. No se puede excluir a nadie, no se puede ningunear ninguno de esos relatos. Hay un segundo elemento en la correcta administración de la memoria histórica, que también es fundamental tener en cuenta. Es la tesis que aporta el perspectivismo. Yo no soy relativista, no lo he sido nunca, pero sí que considero que tiene mucho valor el perspectivismo. A la hora de narrar lo que acaeció, hay perspectivas distintas. Si uno fuera capaz de sumar las infinitas perspectivas, tendría una visión más veraz de lo que ocurrió que si suma solo una parte o una perspectiva de lo que ocurrió. Sin embargo, a diferencia del relativismo, el perspectivismo parte de la tesis que hay perspectivas mejores que otras. Yo tengo en este momento una perspectiva mejor que ustedes de lo que es este gran teatro, porque estoy situado en un ángulo que me permite un campo visual mucho más amplio que el que está sentado en una butaca. La maestra que estuvo en una escuela tiene una perspectiva mejor de lo que ocurrió en esa escuela que el carpintero, o que el abogado, o que el médico que estaba en un hospital cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, o la Guerra Civil Española, o ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Las perspectivas son distintas, y hay perspectivas que permiten comprender con más precisión lo que tuvo lugar en una institución. Sin embargo, no se puede ningunear, menoscabar o simplemente negar ninguna perspectiva. El error está en considerar que mi perspectiva de lo acaecido es la verdad absoluta de lo acaecido. Ese es el error fundamental, que tiene como consecuencia la negación, el olvido de las otras perspectivas
que permiten comprender con más complejidad lo que ocurrió, el hecho que tuvo lugar. ¿Cuál es el fin de este primer pilar? El fin, el término final de esa reconstrucción perspectivista de lo acaecido es la verdad histórica. Yo parto de la idea que la verdad no pertenece a ninguno de los actores que estaba en ese escenario, pero que la verdad tiene que ser el punto de llegada de esa reconstrucción, de esa suma de relatos, de esa correlación de voces que permiten reconstruir lo que pasó. Por tanto, la verdad es como una asíntota. Uno puede ir conociendo con más precisión cada vez lo que tuvo lugar, y sin embargo no debe caer nunca en la tentación de saber que ya sabe todo lo que acaeció. Puede haber quedado algún relato en algún desván, algunas cartas por leer, algún diario que nadie todavía ha descubierto, o algún dietario que se va a descubrir de aquí medio siglo, pero que va a ser decisivo para entender qué ocurrió en aquel momento, en aquel pueblo, en aquella aldea, a pesar de que ya teníamos la narración oficial de lo que tuvo lugar ahí. Por lo tanto, la idea de una verdad en sentido asintótico es una especie de antídoto a cualquier intento de patrimonializar o apropiarse de esa verdad histórica. Pero el fin de esa administración correcta de la memoria histórica es la verdad, el horizonte de la verdad. Hay un escollo en este primer pilar, que es que la memoria es emocional. Del mismo modo que hablamos que la inteligencia también es emocional, la memoria es emocional. Y cuando los actores recuerdan lo que tuvo lugar ahí, no pueden dejar de evitar que fluyan determinadas pasiones, emociones, no precisamente todas ellas tonificantes o positivas. Precisamente por eso es tan difícil recordar. Porque cuando lo que tuvo lugar ahí fue una humillación, una vejación, cuando lo que tuvo lugar ahí fue un asesinato de un allegado, de alguien muy amado, evocar ese recuerdo va asociado a una experiencia emotiva terrible. A veces emerge la indignación, a veces emerge la rabia, a veces emerge el rencor, el resentimiento, la impotencia, la desesperación. Cuando recordamos lo acaecido, lo que nos ocurre es algo muy distinto de lo que nos ocurre cuando recordamos la tabla periódica de los elementos o las tablas de multiplicar. De ahí la dificultad. Podemos reconstruir lo acaecido con la máxima imparcialidad y veracidad, o a la hora de reconstruir lo acaecido, ese elemento emocional va a adulterar, cambiar, sesgar, mutilar determinados episodios que uno se ve incapaz de narrar o incapaz de recordar. De hecho, lo que puede ocurrir es que cuando uno trata de evocar esa memoria, experimente la imposibilidad de narrar. Dada la magnitud del mal, dada la magnitud del mal radical que sufrió, para decirlo con Kant, puede llegar a la conclusión de que no hay palabras, no hay relato, no hay capacidad de unir de un modo lógico palabras para tratar de explicar lo que allí tuvo lugar. Cuando el mal es tan radical, simplemente no hay palabras, ni siquiera imágenes. Y sin embargo, para saber lo que ocurrió, necesitamos mediaciones. Palabras, relatos, imágenes, producciones audiovisuales, necesitamos relatos para poder hacer una idea lejana de lo que ahí tuvo lugar. Este es el primer pilar, un pilar enormemente complejo, porque significa no ningunear a ninguna voz y considerar todos esos que tuvieron lugar ahí como interlocutores válidos, como alguien que puede aportar simplemente información para reconstruir esa memoria histórica y administrarla verazmente. Hay un segundo pilar a la hora de reconstruir o de edificar esa paz, que es
la práctica de la justicia, no entendida como el ajuste de cuentas, como un eufemismo de venganza o como una forma de canalizar el resentimiento colectivo contra los victimarios. Eso no es justicia. Eso son formas eufemísticas para decir venganza, rencor, odio o ira. La justicia, para decirlo con Aristóteles, al menos la distributiva, tiene que ver con esa capacidad de dar a cada cual lo que le corresponde. Pero para ello es esencial la veracidad. De ahí que, si no hay verdad, si uno no sabe lo que tuvo lugar, si uno no conoce lo que acaeció, ¿cómo podrá dar a cada cual lo que le corresponde? Si se niegan determinados relatos, si se ocultan determinados nombres, si se esconden determinadas prácticas, ¿cómo será posible llevar a cabo esa práctica de la justicia? Sobre la desmemoria, sobre el olvido, sobre la adulteración de la memoria, no hay posible práctica de la justicia. La justicia requiere de una administración correcta de la memoria y requiere de esa capacidad, de esa virtud cardinal, decía Aristóteles, que constituye este deber, el de dar a cada cual lo que le corresponde. Entendiendo por este cada cual no solo un sujeto individual, también un sujeto colectivo, también un pueblo, también una nación, también un Estado. Eso tiene que ver con la práctica de la justicia. Para ello es fundamental algo. En primer lugar, identificar esos prejuicios, precomprensiones que están ahí y que dificultan esa capacidad de dar a cada cual lo que le corresponde. Cuando esos prejuicios o precomprensiones están latentes, uno no se da cuenta ni siquiera que está administrando mal la justicia, que beneficia a unos y perjudica a otros. Por lo tanto, la práctica de la justicia requiere de algo tan enormemente complejo como es la liberación de los prejuicios, precomprensiones, que no permiten un acercamiento neutro a los actores que ahí tuvieron lugar o que allí intervinieron. Como decía muy bien Hans-Georg Gadamer en Verdad y Método, cuando uno interpreta un texto y no es capaz de identificar esos prejuicios o precomprensiones desde donde interpreta ese texto, llega a una conclusión muy clara del sentido de ese texto. Pero sin embargo, cuando otro se acerca al mismo texto desde otras precomprensiones u otros prejuicios, llega a elaborar otra interpretación del mismo texto, sea un fragmento del Evangelio, un aforismo de Kafka o simplemente una página de Cervantes. Para hacer una correcta interpretación de un texto, de lo acaecido, es esencial el trabajo de liberar al ser humano de determinados prejuicios. Y para ello lo primero que tiene que hacer es, cuanto menos, ser consciente de los mismos. Tener claridad respecto a los prejuicios que operan en su mente a la hora de ejercer la interpretación o practicar la justicia. Sin liberación de prejuicios es enormemente difícil no sucumbir a la discriminación o a la práctica de la marginación. Pero hay otra dificultad a la hora de ejercer esa práctica de la justicia. Otra dificultad que también es importante subrayar, que son los intereses creados. Un texto ya muy lejano de Jürgen Habermas se refiere a que la razón es interesada y que por lo tanto a la hora de pensar muy frecuentemente pensamos con la finalidad de llegar a hacer realidad nuestros intereses, lo que llamamos la razón calculadora, la razón instrumental, que busca los argumentos, que busca los silogismos, no para conocer la verdad, sino para dar consistencia a la propia verdad. De ahí la pregunta ¿es posible transitar de una razón instrumental, calculadora, a esa propuesta de Habermas de una razón comunicativa cuyo fin es no ya tu verdad o mi verdad, sino una comunidad
ideal de diálogo, pero en cualquier caso, independientemente de la respuesta a esta pregunta, de lo que no cabe ningún tipo de duda es que cuando uno practica la justicia desde los prejuicios, no es justo. Y cuando uno practica la justicia desde los intereses, no es justo. De ahí la importancia del diálogo en la articulación de la justicia, de la posibilidad de neutralizar mutuamente los prejuicios que hay en juego o los intereses que hay en juego. De ahí el sentido y el valor que tiene la construcción de una justicia que no se edifica sobre el yo, sino sobre una comunidad de diálogo, una justicia intersubjetiva, más que una justicia que depende exclusivamente de un sujeto o de un individuo singular. Voy al tercer pilar y voy a tratar de mostrar como uno de los pilares fundamentales para edificar esa paz es abordar a fondo la cuestión del resentimiento. En ocasiones el conflicto armado cesa, termina. Sin embargo, permanece en la atmósfera social, cultural, permanece latente el resentimiento. Y además, es lógico que permanezca, tiene sentido. Sin embargo, si uno no es capaz de darse cuenta de ello y de identificar los antídotos para que ese resentimiento no crezca de proporciones, sino que sea posible transformarlo y convertirlo en energía para hacer posible la reconciliación, lo que puede ocurrir es que ese resentimiento crezca de magnitud y finalmente estalle en un nuevo conflicto. De ahí la importancia de reflexionar sobre este punto, especialmente en el posconflicto. Para ello es fundamental detenerse en el análisis de tres autores sobre el resentimiento. Por un lado, Nietzsche, en la genealogía de la moral, donde describe el resentimiento como una especie de patología del espíritu, de intoxicación del alma, pasión extraordinariamente tóxica que contagia a todo el ser humano y que contagia sus palabras, sus actitudes, sus intervenciones, todo cuanto obra, pero que es una pasión que acaece dentro del ser humano y que queda como encerrada claustrofóbicamente, de tal modo que no se expresa exteriormente, sino que circularmente va creciendo de dimensiones dentro del ser humano. Por un lado Nietzsche, por otro lado Max Scheler, en su conocida obra El resentimiento en la construcción de la moral, que precisamente es una respuesta inteligente a la genealogía de la moral de Nietzsche. Y también me parecen muy oportunas las lúcidas reflexiones del teólogo católico Romano Guardini sobre esta pasión del alma que denominamos resentimiento. Bien, pero la pregunta es, ¿y cómo nace? Ya sabemos que es una pasión que no es voluntaria. Uno no decide sufrir resentimiento. Como uno no decide experimentar el enamoramiento ni sentir indignación. No lo decide, no es un acto libre, no es un acto de la voluntad. Y sin embargo uno experimenta el secuestro del alma, que es el resentimiento, pasión tóxica, o que es el enamoramiento, pasión tonificante, pero en cualquier caso no son actos que tengan lugar después de una deliberación racional y una determinación de la voluntad, sino que acaecen, tienen lugar. Pero sin embargo, como seres racionales sí que tenemos capacidad de tomar distancia de esa pasión, de pensar su génesis, cómo nace, cómo se transmite, y finalmente también de pensar los mecanismos preventivos por un lado y los mecanismos de curación o de terapéutica del resentimiento individual o del resentimiento colectivo contra una nación, contra una institución, contra quienes causaron un mal en el pasado. El resentimiento puede obedecer a cuatro génesis. Por un lado, el resentimiento nace de un agravio comparativo. No me trataron como trataron al otro. Fui marginado.
No me prestaron un servicio y se lo prestaron al otro. No me reconocieron un derecho y se lo reconocieron al otro. No me permitieron entrar y se lo permitieron al otro. Tiene mucho que ver con la capacidad de comparación. Si no comparáramos, en gran parte el resentimiento desaparecería. Pero tendemos a comparar. Entre iguales comparamos. Los hermanos comparan cómo son tratados por el mismo padre. Los alumnos comparan cómo son tratados por el mismo maestro. Los ciudadanos comparan cómo somos tratados por el mismo líder político. Comparamos. Y cuando entre iguales detectamos que no hay el mismo trato, simplemente que no hay equidad, emerge el resentimiento. Sin embargo, este resentimiento en ocasiones nace de una percepción subjetiva, que no de un hecho objetivo. Pero aunque nazca de una percepción subjetiva, nace. En ocasiones no hubo discriminación, no hubo falta de equidad, pero el sujeto percibió que sí que la hubo. Y solo eso es suficiente para que nazca ese resentimiento. Lo que pasa es que este resentimiento no tiene una base o un fundamento objetivo, pero aún así está ahí. Sin embargo, en ocasiones sí que tiene una raíz en la desigualdad, en la discriminación, en la marginación, en la falta de equidad. Y por lo tanto ese resentimiento no parte de una percepción subjetiva, sino de un hecho objetivo. No fui tratado igual que mi padre o que mi hermano. No fui tratado igual que mi vecino, por ser de color negro o por ser gitano o simplemente por ser una persona de un grupo vulnerable. No fui tratado igual y por lo tanto experimento resentimiento. Esta es una primera forma de génesis, una primera manera de entender, parecido con Foucault, la genealogía del resentimiento. Hay un segundo tipo de resentimiento, que nace de una agresión sufrida, de una vejación, de una humillación, de un maltrato, de una vejación, de una humillación, un maltrato que sufrí, pero que por temor no denuncié, no expresé mi oposición y tuve que callar. Y la herida quedó ahí, en el alma. Callé por miedo, callé porque no tuve valor para imponerme a esa situación. Y ese resentimiento ya no tiene que ver con el agravio comparativo, sino con haber padecido una agresión, un insulto, una vejación, que en su momento no pudo ser expresada o reivindicada o incluso manifestada a través de la venganza. Y quedó ahí. Y quedó ahí tiempo, mucho tiempo. Y va generando claustrofóbicamente un círculo que intoxica a todo ese ser humano y en el que vive terriblemente mal instalado. Esa es una segunda razón, lógica, verosímil, que nos permite comprender el resentimiento de muchas personas que han sufrido. Hay una tercera forma de resentimiento, que tiene una génesis psicológica. Lo ha descrito Adler, lo ha descrito autores como Jung, ¿no? Frankl, ¿no? El complejo de inferioridad. Nace también del espíritu comparativo. Uno se compara con el otro y observa que no tiene sus cualidades, sus capacidades, que no tiene su talento. Y en lugar de reconocer esas cualidades, aplaudirlas, subrayarlas, se va corriendo por dentro pensando que no las tiene y que querría tenerlas. Experimentan lo que podríamos denominar una envidia de carácter existencial. Querría ser como el otro, pero no lo es. Desearía tener el cuerpo del otro, pero no lo tiene. Desearía tener la inteligencia del otro, pero no la tiene. Y además es incapaz de ver sus talentos, sus capacidades, sus recursos. Y siente resentimiento. No es exactamente un resentimiento que tiene una génesis en una agresión, ni tampoco en un agravio comparativo, sino en el hecho de no aceptarse uno mismo y de experimentar
ese deseo de ser como el otro, que es un deseo imposible y que condena al ser humano a un fracaso vital. Debe conocerse y debe aceptarse, pero tratar de ser como el otro es simplemente un proyecto vital condenado al fracaso. No puede ser el otro, solo puede ser tú mismo. Y hay una última forma de génesis del resentimiento que queda bellamente descrita en la Carta de la Paz dirigida a la ONU, lo que allí se denomina los resentimientos históricos. Tiene que ver con una transmisión, una narración. Tiene que ver con alguien que narra lo que acaeció en el pasado y predispone a las generaciones más jóvenes, a las que no tuvieron ningún papel en ese conflicto del pasado, a enemistarse, a odiar, a experimentar rencor con respecto a un colectivo, un país, una nación, una institución, por lo que ésta hizo en el pasado, por lo que ésta cometió en el pasado. Por tanto, no es un resentimiento que nazca por una agresión sufrida en la propia carne, tampoco del complejo de inferioridad, tampoco del agravio comparativo con un igual, sino ha sido construido narrativamente en los libros de texto, en las narraciones familiares, en el modo de explicar lo que tuvo lugar en el pasado, de tal modo que carga a las generaciones presentes con un resentimiento de algo que ellas simplemente desconocen, pero que las indispone a tratar al otro como un igual, como un hermano. El hijo del verdugo no es el verdugo, y el hijo de la víctima no es la víctima. El hecho de que instituciones en el pasado cometieron o cometiesen graves, terribles actos bárbaros, no se puede imputar de ningún modo a esos que ahora y aquí dirigen esas instituciones. En la Carta de la Paz se considera que este resentimiento histórico es absurdo. No tiene sentido imputar al hijo del verdugo los actos que hizo su padre, imputar al nieto de un oficial de la Gestapo lo que hizo su abuelo. No estaba, no existía. No le puedo imputar esa responsabilidad. Por lo tanto, si uno no es capaz de liberar esos resentimientos históricos, es muy difícil que el nieto de la víctima y el nieto del victimario puedan jugar en la plaza y tratarse como hermanos. Porque al nieto de la víctima le han dicho siempre que el abuelo del victimario, que el nieto del victimario es responsable de lo que hizo su abuelo. De ahí la importancia de pensar a fondo qué resentimientos que tenemos tienen un origen en la historia y en la narración y qué resentimientos que podemos sufrir tienen su origen en el complejo de inferioridad, en la agresión sufrida o simplemente en una práctica de la desigualdad de la que yo fui víctima. 3 pilares: administración correcta de la memoria, práctica de la justicia, liberación del resentimiento. Voy a este último plano para ir concluyendo. Bien, sabemos lo que es el resentimiento e intenta identificar esa cuádruple raíz del resentimiento. Pero la pregunta es, bien, ¿y ahora cómo nos liberamos del resentimiento? Porque el hecho de que uno sepa lo que es y que pueda incluso identificar la génesis del mismo, todavía no garantiza para nada que se pueda liberar de esa pasión. Y sin embargo, si uno es capaz de identificarlo y liberarse de la misma, aunque sea aproximativamente
y progresivamente con el tiempo el conflicto va labrándose en el interior y puede estallar de nuevo en cualquier momento. Para ello a mí me parece clave y fundamental los siguientes movimientos. Hay un primer elemento clave. Si el resentimiento tiene su fundamento en una transmisión histórica, es esencial identificar su absurdidad. Si el resentimiento tiene su origen en el complejo de inferioridad, resulta esencial ayudar a ese ser humano a identificar sus cualidades, sus posibilidades y a tratar de ayudarle a olvidarse de tener como proyecto vital ser como el otro. Pero, ¿y si el resentimiento tiene su origen, como ocurre en tantas ocasiones, en una agresión sufrida, en un maltrato? Tantas mujeres en España, tantos niños en el mundo. ¿Cómo puede curarse eso? Ese es el resentimiento que para mí, modo de ver, es más difícil de curar. Para ello es fundamental, a mi modo de ver, lo siguiente. El papel del victimario o del agresor y el papel, obviamente, de la víctima. La reconciliación no depende de un sujeto, depende de dos. Luego puede haber figuras que ayuden a mediar, canalizar, tender puentes, hacer posible el abrazo, que es la expresión plástica de la reconciliación. Pero la reconciliación, que es la fiesta del perdón, depende de dos. Depende del victimario y de la víctima, o del agresor y del humillado. Y si ese abrazo o esa práctica de la reconciliación no tiene lugar entre ambos, simplemente no existe. Uno podría desear la reconciliación, pero si el otro se niega, ¿cómo va a haber reconciliación? Por tanto, lo primero que hay que indicar es que la liberación del resentimiento, que es el único camino para alcanzar esa paz duradera, que no paz eterna, al modo de Kant, pero al menos una paz duradera, tiene que ver con extirpar ese resentimiento. Eso requiere de la posibilidad de, por un lado, trabajar sobre el agresor y, por otro lado, trabajar sobre la víctima. El trabajo sobre el agresor tiene una finalidad, que puede conseguirse o no, y que se llama arrepentimiento. Lo expresa muy bien Romano Guardini en uno de sus textos. Dice: el arrepentimiento es una de las más poderosas formas de expresión de nuestra libertad. El arrepentimiento, dice el teólogo alemán, no puede hacer que no haya ocurrido lo ocurrido, pero puede construir un nuevo futuro. El arrepentimiento no puede borrar lo acaecido, no puede aniquilar lo que pasó. Sin embargo, puede ser el punto de partida de un proceso de reconciliación. Pero el arrepentimiento no borra, no tiene la capacidad destructiva de lo que acaeció. Es más, requiere como punto de partida la memoria de lo que tuvo lugar. Por tanto, ¿cuál es el trabajo y el fin del trabajo sobre el agresor o el victimario? El arrepentimiento. El arrepentimiento de verdad. Eso puede tener lugar en la inmediatez del tiempo difícilmente. ¿El tiempo puede ser un elemento que ayude a la práctica del arrepentimiento? Puede serlo. Pero, como en tantas cuestiones de la condición humana, no existe para nada exactitud respecto a eso, ni cálculo. Hay quien se arrepiente en el lecho de muerte de lo que hizo y hay quien se va a la otra vida sin arrepentimiento alguno, o cuanto menos explícito, de lo que hizo. Y hay quien tiene mucha más capacidad de arrepentimiento mucho antes de llegar al límite del lecho de muerte. Por lo tanto, no hay prácticas de arrepentimiento que se puedan calcular a priori. Pero si hay arrepentimiento, puede haber reconciliación. Si no lo hay, a mí personalmente me resulta muy difícil imaginar un proceso de reconciliación. Especialmente cuando esa agresión
ha tocado fibras muy profundas de la persona víctima o humillada. ¿Cuál es el principal obstáculo a la práctica del arrepentimiento en el agresor? Por un lado, la vergüenza, el reconocimiento de lo que hizo, la vergüenza moral, el sentirse indigno, tener la audacia de reconocer lo que uno hizo cuando eso que hizo fue execrable, requiere superar la vergüenza moral. Requiere valor, requiere audacia, requiere obviamente humildad y requiere superación de la arrogancia o de la vanidad. De ahí la dificultad de la práctica del arrepentimiento, sobre la que también desarrolló lúcidas reflexiones Max Scheler. Pero vayamos a la parte de la víctima, porque la reconciliación solo tiene lugar si hay movimiento dual entre los dos sujetos implicados. ¿Qué le puede ocurrir a la víctima? Que se sienta incapaz de ofrecer el perdón, de dar el perdón, como decía Jacques Derrida, ¿no? El perdón como don. Se puede sentir incapaz. Se puede sentir también que si lo da traiciona a sus allegados que sufrieron, a los que padecieron, y que no puede darlo, porque debe ser fiel a esa amistad, a ese vínculo de familia, de clan, con quienes padecieron. Puede sufrir tal resentimiento que le ciegue, le incapacite para recibir el arrepentimiento del otro y dar el perdón. Por tanto, no cabe duda de que por parte de la víctima puede haber enormes dificultades para reconocer esa posibilidad de reconciliación y de abrazo final. Eso tendrá que ver, a mi modo de ver, y ya concluyo, con dos elementos: la gravedad de la ofensa y el tiempo transcurrido. Naturalmente también la voluntad de arrepentimiento, pero la doy ya por hecha. Pero a veces hay arrepentimiento y sin embargo no hay concesión del perdón, porque ha pasado poco tiempo, o porque la ofensa tiene una magnitud tan grave que aunque pasaran 100 años no podría perdonar. Por lo tanto, es fundamental considerar que esos procesos requieren de tiempo, y en esos procesos hay algo que escapa al cálculo humano, a la previsibilidad. Hay víctimas que han sufrido gravísimos dolores y tienen más capacidad de donación de perdón que otras que padecieron mucho menos. Hay victimarios que causaron graves males que jamás se han arrepentido, y hay victimarios que generaron leves males y se arrepintieron rápidamente, o graves males y se arrepintieron rápidamente. Pero en cualquier caso el proceso requiere de esta capacidad por parte de la víctima de recibir la solicitud del perdón, y por otro lado, por parte del victimario, de identificar el mal que causó, de lamentarlo explícita y públicamente y de arrepentirse. ¿Con eso termina todo? No. Luego viene la tarea de resarcir, de reparar, de reconstruir en la medida de lo posible todo ese daño causado. Ya sabemos que hay daños y males que es imposible de reconstruir materialmente. Ya sabemos que hay magnitudes de mal que no hay posibilidad de reconstrucción humana. Sin embargo, para mí es decisivo en el proceso de reconciliación, especialmente en el posconflicto, que después del arrepentimiento y de la concesión del perdón haya una explícita voluntad de reparar, de resarcir, de reconstruir las consecuencias dramáticas de ese mal que tuvo lugar en el pasado. Muchísimas gracias por la atención.